with himself and the pastora spiritually. Y realmente es una alegría estar aquí. And it's a really happy day for me to be here today. Les traigo un saludo muy cordial, muy afectuoso de los pastores Barona, I bring greetings from Pastores Barona de la iglesia en Elephant Castle también. of the church in Elephant and Castle. Estamos haciendo la obra We are doing the work, y realmente ustedes son un ejemplo para nosotros. and this church is really an example for us. Allá se habla de ustedes, Over there in South London, we speak about ¿cierto? you. Allá se habla de We ustedes. always speak about House on the Allá Rock. se habla cómo ustedes manejan la escuela de We líderes, speak about how you guys manage the school of leaders, cómo cuidan los niños. how you take care of the children. Se habla del grupo de alabanza They speak about the worship team, y realmente ustedes lo están haciendo muy bien and honestly, you guys are doing a very good job porque son un ejemplo para because nosotros. you're an example for us. ¿Por qué no se da un fuerte aplauso a usted Why don't you mismo? give yourselves a round of Dígale al que está applause? a su lado, Say to the person next to lo you, estás haciendo bien. you're doing a good job. Fernando, lo estás haciendo bien. Juan Diego, Lo lo estás estás haciendo bien. Dígaselo con convicción. Say it to them with Lo conviction. estás haciendo muy You're bien. doing a good job. Realmente lo están haciendo bien. Truly, you are doing a good job. Sabes, el Señor está realmente moviéndonos de una manera muy especial en este tiempo. The Lord is moving in a El really año se está special way. acabando y no estamos nosotros aún experimentando lo que Dios tiene preparado para nosotros But este we are año. yet to experience what the Lord has waiting for us. Porque aún el Señor tiene mucho más para Because the nosotros. Lord still has so much for us. Todo este tiempo que hemos estado pasando, All this time that's been going by, el Señor ha estado levantándonos en muchas áreas de nuestra vida. the Lord has been lifting us up in many areas of our No sé lives. si tú has percibido en tu espíritu, I don't know if you've been able to No sé si perceive this tú in lo your has visto spirit. con tus ojos Or maybe if naturales. you've seen this with your pero natural hemos eyes. visto en la iglesia en este But tiempo we've seen the church in this time. milagros, Miracles, prodigios, wonders, la gente levantándose en el servicio al Señor. people being lifted up in service to the Y Lord. realmente el Señor está haciendo grandes cosas en medio de And the nosotros. Lord is really doing great things amongst us. Pero Dios es un Dios de orden. But the Lord is a Lord of order. Y así como Él nos está levantando espiritualmente, And in the same way that He's lifting us up también spiritually, el Señor quiere levantarnos en todas nuestras áreas. He also wants to lift us up in every area of our Como lives. iglesia, As a church, como familia as families, y individualmente como persona. and individually as people. Dios nos está levantando. The Lord is lifting us up. Sabes, hace unos meses Some months ago, pude observar de que el Señor nos está moviendo I could observe that the Lord is moving a un área muy interesante, in a very to a a very un área interesting que la area. iglesia generalmente descuida, He's moving us into an area that the church normally doesn't take care of, y son las finanzas. and it's the financial area. El Señor está haciendo contacto a la iglesia The Lord is providing contacts to the con church organizaciones que tienen que ver con finanzas, with organizations that deal with finance, con personas que tienen que ver con with finanzas. people who deal with finance. Tenemos ahora unos pastores, ¿no es cierto?, de Brasil We have now pastors with us who que work nos in están Brazil dando clases de principios bíblicos dirigidos a las finanzas. who are giving us teachings on biblical principles about finances. Y yo siento en mi espíritu que el Señor quiere levantar esa área en la And I iglesia. feel in my spirit that the Lord wants to lift us up Porque in el that area. Señor va a hacer grandes cosas. El Because the Señor Lord, va a hacer grandes cosas. because the Lord is going to do great things. El Señor tiene grandes retos para nosotros. The Lord has great challenges for Y us. como iglesia tenemos que prepararnos en ese sentido. And as a church, we need to prepare ourselves. El Señor va a demandar de nosotros. The Lord is going to demand from us. Porque el Señor está depositando mucho sobre nosotros. Because the Lord is depositing great things amongst Porque us. estamos siendo fieles en lo poco. Because we're being faithful in the little. En lo mucho el Señor nos va a poner. And in the much, the Lord will En place lo us. mucho el Señor nos va a In the poner. much, the Lord will provide for us. Pero como iglesia tenemos que prepararnos para ese sentido. But as a church, we need to prepare Tenemos que ourselves. prepararnos para los retos que el Señor tiene el próximo año We para need to nosotros. prepare ourselves for the challenges that the Lord No has for solamente us. vamos a comprar un templo, We're not only going to buy a temple, sino vamos a comprar muchos templos. but we're going to buy many temples. Y sabes, no lo estoy diciendo como un cliché, como algo que pueda agradar a la iglesia. And I'm not just saying this as a cliche, as just
just for the sake of saying it, Lo estoy diciendo porque lo sé en mi corazón. but I'm saying it because I know it in my heart. Vamos a comprar un templo, We will buy the temple, pero será el primero de muchos. but it will be the first of many. Vamos a abrir muchas We iglesias. will open many churches. No solamente serán 6 como hoy, Not only 6 as if we have today, sino serán muchas. but there will be many. Y el Señor quiere usar tu vida. And the Lord wants to use El your Señor life. quiere prepararte espiritualmente. The Lord wants to prepare you Quiere spiritually. enseñarte tu palabra. He wants to teach you His Pero word. también el Señor quiere prepararte financieramente But the Lord also wants to prepare para you que puedas financially afrontar ese reto. so that you can take on these El challenges. Señor tiene grandes sueños para The nosotros. Lord has great dreams for us. El Señor tiene grandes visiones. El Señor tiene grandes planes para The nosotros. Lord has great visions and plans for our Y lives. tenemos que prepararnos para eso. But we need to prepare ourselves to take this on. Lo que quiero hablar contigo esta tarde, What I want to share with you this afternoon, creo que toda mi vida lo he vivido. I believe that I've actually lived this my whole life. Recuerdo que cuando era pequeño, I remember as a young boy en la familia mía, in my family, no teníamos lo suficiente. we didn't have enough. Teníamos solamente para sobrevivir, We only had just enough to survive, pero no para poder ahorrar. but not enough to be able to save. Y desde mi niñez yo aprendí a estar limitado. And since my childhood, I learned to be limited. Yo recuerdo una mañana muy temprano, I remember one early morning, me levanto y me voy a la habitación de mis padres I woke up and I went to my parents' bedroom. y puedo ver a mi papá acostado en la cama, And I saw my father laying down in bed, mirando al techo, looking up to the ceiling, y estaba él llorando. and he was crying. Y yo entro sorpresivamente a la habitación And I enter quietly into the bedroom. y esa imagen impactó mucho mi vida, But that image that I saw impacted porque my creo life. que fue la primera vez en que yo pude darme cuenta de la situación en que estábamos viviendo como familia. Because I believe that was the first time in which I realized the situation that we were living in Ahora as a que soy family. padre de familia And now that I am the parent, the father of a house, y he vivido esas circunstancias, and I've lived those circumstances, puedo entender lo que mi papá estaba pasando en ese momento. I can understand what my father went through in those times. Él no conocía del Señor He didn't know of the Lord, y estaba desesperado. and he was desperate. Cuando tú estás desesperado, But when you're desperate, cuando no tienes una salida, when you don't have any way cuando out, no sabes dónde ir, when you don't know which way to turn, no sabes qué puerta más tocar, you don't know what other door to knock on, te encuentras en esa you situación. find yourself in that Mi papá situation. estaba llorando y And I was crying, me dolió mucho. and it hurt me. Realmente dolió mucho mi corazón ver a mi Honestly, papá, it hurt my heart to see my father like ver a mi héroe llorando, to see my hero crying, ver a mi héroe desprotegido, to see my hero without any ver a mi protection, héroe sin saber a dónde ir. seeing my hero not knowing which way to turn. Y esa imagen se quedó en mi corazón. And that image was sealed in my heart. Y recuerdo unos días más adelante, estábamos cerca de Navidad, And I recuerdo. remember it was a couple of days before Christmas. Y en Bolivia las familias suelen juntarse para Navidad. And in Bolivia, all the family gets together for Y recuerdo Christmas. que esa Navidad teníamos que ir a la casa de una tía, I remember that Christmas we had to go to one of my auntie's house, de la tía más rica. the auntie who was most wealthy in our family. Recuerdo que fuimos, pasamos Navidad ahí I remember that we went there, we spent Christmas y there, todos los primos and all of our cousins que estábamos entre 12 y 15, 17 años, that were like 12 to 15, 16 years of age, decidimos salir a la calle a jugar. we all went to the street to play. Entonces todos le pidieron dinero a sus papás para comprar los juegos artificiales. And everyone asked, and all of my cousins, they asked their parents for money so they could buy games to play outside. Y también nosotros fuimos donde mi papá. And then we also went to our Y le digo, father. papá, danos plata. Somos 5 nosotros. And between me and my siblings, we Y were mi 5. papá me mira desconcertado. And I said to my Y me father, dice, Father, give us "Ay, money. he olvidado mi billetera. And my father says to us, oh, I've actually forgotten my wallet today. Claro, era mentira, Of course, it was a lie porque él no tenía el dinero para darme. because he didn't have money to give us. Y mi tía rica le dice, And my rich auntie said to him, no te preocupes, don't worry, yo les voy a dar. I will give to them. ¿Cuánto necesitan? How much do you need? Pues 10 bolivianos cada uno. Well, we need 10 of the currency that 50 they have in bolivianos. Bolivia, or 50. Nos repartimos de 10 cada uno And she gave us 10 y each. nos fuimos. And we left. Y recuerdo que yo
me lo gasté todos los 10 bolivianos. And I remember I spent all of my 10 Me compré bolivians. una soda, me compré juegos, lo gasté todo. I bought a drink, I bought a game, and I spent it all. Recuerdo que al otro día en la mañana, bien temprano, I remember mi the papá following morning, se acerca a nuestra habitación My father comes to our bedroom, y se sienta en la cama and he sits down on the bed. y nosotros sentimos que mi papá estaba ahí. And we felt that my father was there. Comenzamos a despertarnos And we began to wake up. y mi papá, yo me imagino que se tragó su orgullo And I believe that that day my father swallowed his pride. y nos dice, And he says to us, ¿les ha sobrado algo de lo que la tía les dio? have you guys got any money left over of what your auntie gave you? Y todos mis hermanos dijeron, sí, a mí me ha sobrado 4 bolivianos, a mí me ha sobrado 7, a mí me ha sobrado 3. And my brothers were saying, yes, I've got 4 left. My other brother Buscaron said, de I've su got 6, bolsillo I've got 7. y le dieron a mi papá. And they all took it out of their pocket and they gave it to my Pero yo father. fui el único que no le di nada a mi And I papá. was the only one who didn't have any money Y left me over. dolió mi corazón, And it hurt me porque entendí la situación en que estábamos. because I understood the situation that we were in. Realmente me dolió. It really hurt me. Ahora cuando recuerdo esos momentos, But now that I remember those times, aún se caen lágrimas I still cry porque entiendo lo que mi papá estaba pasando. Ahora entiendo lo que mi papá estaba pasando. because I understand what my father was going through Y como mi papá y como nuestra familia, and how our family, me imagino que muchas familias así han pasado. I believe that many families have gone Yo through that. recuerdo desde esa oportunidad, I remember that opportunity. no quería yo que mi papá gastara nada en mí. I didn't want my father to spend any money on me. Yo recuerdo que cuando necesitaba zapatos, I remember that when I needed shoes, me convertí en experto en volverlos a costurar, I was an expert in tailoring porque yo no quería ponerle esa preocupación a mi papá because I didn't want to worry ni my a mi father mamá. or my mother. Y fue muy duro, And it was difficult porque crecimos con complejos gracias a eso. because we grew up Porque no with, teníamos la ropa adecuada, no teníamos los zapatos adecuados. because we grew up with difficulties because we didn't have the right size shoes, we didn't have Y the fue right un size momento clothes. muy difícil And it was a difficult como time familia. as a family. ¿Sabes? Cuando llegué a Cristo, And when I came to Christ, todo eso se rompió porque ahora yo sé que Él es mi proveedor. all of those things broke because Yo now I recuerdo understand hace that He is 13 my años provider. ya que conozco del Señor And it's been 13 years Llego now that aquí I know of the Lord. And I come here. y digo, Señor, And I ahora s- sí, And I say, Lord, yes, now. ahora sí voy a poder. Now I will be Ahora able sí to. entiendo que tú has muerto, has ido a la cruz del Calvario para que yo tenga esa libertad. And now I understand that Jesus died on the cross so that Tu I could deseo be es free. que yo sea prosperado en todas las cosas, dice su palabra. And the word says that His desire is for me to be Y prosperous comencé in a every andar en area. esa verdad And I began to walk in that truth como cristiano. as a Christian. Llevo 13 años de cristiano I've been a Christian for y 13 estuve years. como 8 años And 8 years of those, en la misma situación que I mi was, familia. I was in the same situation as my family. Siempre nos faltaba I always was lacking. y siempre era mi reclamo al Señor. And I was always claiming from Y the siempre Lord. le decía, Señor, ¿por qué? And I always said to the Lord, why? ¿Por qué, Señor? Why, Lord? Si yo te sirvo. If I serve you, Señor, si yo estoy yendo a la célula, a If la I'm going to cell intercesión, group, estoy intercession, sirviendo en la and iglesia. I'm serving in church, Pero ¿por qué, Señor? so why, Lord? Hubo momentos en que yo le llamaba al pastor Miguel There were moments where I called y Pastor le decía, Miguel, pastor, ya no sé qué hacer. and I said to him, Pastor, I don't know what to Y do. él me decía, persevera, And he would say to me, persevere, persevera, persevere, persevera. persevere. Pero fue hasta que entendí lo que te voy a compartir esta But it was mañana, until that moment where I es understood what cuando I'm mi going to share situación with you. económica cambió. That moment when Cuando mi situación económica se convirtió, se transformó. it was until that moment that my economic Entonces ya no hubo más escasez. situation De changed eso and, quiero hablarte and esta there was no tarde. more lack. And that's what I want to speak to you Porque today. el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Because the Lord has great things for us. Pero el Señor quiere que nos preparemos como iglesia But the Lord wants us to prepare as para a church afrontar ese reto. to face those challenges. Acompáñame por favor a la palabra del Señor. Follow me to the word of the Lord. Mateo 7 del 24 al 27. Matthew 7 from 24 to 27. La palabra dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Matthew 24 to 27. ¿Sabes? Esta porción de la palabra And this portion of the word, nos habla de edificación. it speaks to us about De edificar. edification, edifying. El ser humano, The human being, sin importar que crea o no en Dios, without needing to believe in trata God, de buscar esa edificación they try to find that edification en todas las áreas de in su vida. every area of their lives. Trata, incluso como muchos de nosotros aquí, nos hemos venido de nuestros países buscando construir un futuro para nuestras familias y para nosotros mismos. Like many of us have come from our home countries to find a future for ourselves and our families. ¿Sabe? Edificar, el concepto de edificación dice construir un edificio con el propósito de habitar en él. The concept of edifying is constructing a building with the purpose of one living inside it. El ser humano invierte mucho tiempo The human being invests so much time buscando construir una casa, buscando construir un sueño, buscando construir financieramente algo para su familia. looking to build a house, looking to build a vision in order for their family to live in. Invierte su tiempo, They invest their time. invierte todo lo que ha aprendido, They invest everything that they've learned. invierte incluso su familia, They even invest their porque family. deja atrás a su familia Because if they leave their family en behind, busca de ese bienestar económico. because they can leave their family ¿No es behind in cierto? that search of a better economic life. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que edificar So we're going to say that edifying, es algo muy importante en las it's familias. something very important in the families. Construir cimientos Constructing foundations que puedan soportar lo que vamos a construir that can hold the weight of what we're going to build. realmente requiere de mucho trabajo. It truly requires us to put in a lot of work. Y sabes, hay diferencia entre aquellos que tratan de edificar And there's a difference between those who have that desire to edify en los caminos del Señor in the things of the Lord o aquellos que tratan de edificar en sus propias fuerzas. and those who try to edify in their own strength. Aquellos que tratan de edificar en sus propias fuerzas no les va a importar cómo pueden conseguir el dinero. Those who try to edify in their own strength, they don't care about how they're going to get the money. Van a robar, They will steal, van a matar, they will kill, posiblemente, possibly. van a construir sus cimientos They will try to build their en foundation corrupción, in en corruption, mentira. in lies. ¿Por qué? Why? Porque estas personas no tienen al Señor en su corazón. Because these people do not have the Lord in their hearts. Entonces a ellos no les importa cómo van a alcanzar sus metas. So they don't care how they're going to reach their Para dreams. ellos lo importante es lograr alcanzar esas For metas. them, the most important thing is to reach their dreams. Pero para nosotros los hijos de Dios, But for us as children of God, esos valores, esos principios van a ser those diferentes. values and principles are going to be different. Y aquí en la palabra del Señor que acabamos de And leer, here in the Word of God that we just read, encontramos principios importantes We que nos find- enseñan cómo edificar. important principles that teach us how to edify. El primer principio lo encontramos al principio precisamente. The first principle, we find it at the beginning. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, It says, everyone then who hears these words, cualquiera pues que me oye estas palabras. everyone who hears these words of Podemos mine, escuchar al Señor de muchas formas, we can hear the Lord in many ways. a través de un hermano, Through a brother, a través de la palabra del Señor, through the word of the a Lord, través de un profeta, through a prophet, a través de situaciones que el Señor permite que nosotros pasemos. through situations which the Lord allows us to go El through. Señor todo el tiempo nos está hablando, The Lord is always speaking to us. pero nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. But we need to learn to hear His voice. Pero no solamente a escuchar su voz, que es el primer principio, But not only to learn to hear His voice, which is the first principle, pero también hacer, but also to do. porque ahí dice en la palabra, Because the word says, cualquiera pues que oye estas palabras everyone who hears y these words of las mine hace. and does them. Entonces tú tienes que escuchar la palabra del Señor. So you need to hear the Y word of the ponerla Lord por obra. and put it into practice. El tercer principio dice,
estar parado sobre la roca. The third principle is being stood on ¿Tú the sabes rock. cuál es la roca? Do you know what the rock is? Jesucristo, ¿no es cierto? The rock is Jesus Christ. Poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. To place our eyes on the Lord. Poner nuestra fe en el To Señor. place our faith in Jesus. Ahí es donde nosotros tenemos que And cimentar. that's where we need to place our foundations. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro fundamento. That's where we need to place our foundations. Así es como nosotros tenemos que construir nuestra casa. And that's how we need to construct our homes. Escuchando, Hearing, poniendo por obra putting into practice, y estando parados en la roca que es and Jesucristo. standing firm on the rock that is Jesus Son tres Christ. principios que nosotros tenemos que aprender. So what are the principles that we need to No learn? solamente para construir nuestros cimientos, Not only to build our foundations, pero también para construir los muros de protección but also to construct the que walls van a of ir protection encima de esos cimientos. that will go on top of the foundations. A medida que nosotros vamos viviendo en nuestra vida, As we live our lives, vamos creciendo en el we Señor, will keep growing in the vamos Lord. poniendo muros de We will protección. keep putting walls of Vamos protection poniendo muros de protección putting walls en of esos protection cimientos donde nosotros hemos construido. in those foundations which we've built. Tres principios Three principles. sencillos: Simple. oír, Listen. poner por obra Put into y estar practice. parados en la roca que es And Jesucristo. being stood firm on the Amén. rock that is Jesus Christ. Ahora, en este proceso de edificación o de transformación de nuestras vidas, And in this process of edification or Tenemos que transformation of saber our lives, we need to learn que el deseo del Señor that the desire of the Lord es que nosotros seamos prosperados en todo. is for us to know that we're prospered La palabra in del Señor everything. dice en tercera de Juan 1:2, And the word of God says in 3 of John 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. if you can just read it. El deseo del Señor es prosperarnos. The desire of the Lord is to prosper us. Él dice en su palabra que se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. It says in the word that he was made poor so that we may Él nos become dice que rich. no nos preocupemos por qué hemos de comer o por qué hemos de vestir, He porque said that we Él es nuestro proveedor. He said that we should not worry about what we will eat or what we will dress because he is our provider. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. He knows what are our needs. Él tiene cuidado de nosotros. He is taking care of us. Entonces el deseo del Señor So the desire of the Lord es que nosotros seamos prosperados en todas las is áreas, for us to be prospered in no every solamente en area. el área espiritual. Not only in the spiritual Recuerda area. que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Remember that we are soul, spirit and body. Y esa prosperidad el Señor la desea en las tres áreas de And that nosotros. prosperity, the Lord desires it for every three areas of our lives. Pero también el Señor nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. But the Lord tells us to be courageous Porque la palabra que hemos leído because the word that we've learned dice que vendrán lluvias, vendrán vientos y arremeterán contra esa casa. because the word says that winds will come and blow against our house. Esto significa que van a venir problemas, It means that problems will come. van a venir problemas económicos, Economic problems van a will venir come. dificultades, Difficulties will van a come. venir conflictos familiares. Conflicts between the families El will enemigo come. va a lanzar dardos para que tú caigas, The enemy will unleash darts against your family. pero va a depender qué muros de protección tú estás poniendo But that depends what walls of protection are you para que placing todo eso que viene en contra de ti so that all those fiery darts that come against no you derribe tu casa. will not bring down your house. Amén. Amen. Ahora, en esta palabra que acabamos de leer nos habla de dos tipos de personas. So in this word that we read, it speaks to us about two types of people. La primera persona es el sensato The first one is the wise man, y el segundo son los insensatos. and the second person is the foolish man. Pero note que estos dos son cristianos, But know that these two are both Christians. porque en Lucas 6:46 Because in Luke 6:46, está relatando la misma historia he's speaking about the same story. y dice así: And it says like this: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Why do you call me Lord, Lord, and not do the things that I say? Entonces, si tú le estás diciendo Señor, Señor, So if you're saying es to que him, crees Lord, en Dios, Lord, is that es you que eres believe in cristiano, God. ¿no es You cierto? believe that you're a Christian. Ahora entendemos que hay dos tipos de personas So we understand that there's hablando two en types este of people. sentido: Talking in which sense? sensatos The wise men e insensatos. and the foolish men. Los sensatos The wise men que escuchan y hacen are those who hear and do the word, y edifican sobre la roca. and they edify on that rock. Es decir, que escuchan y obedecen la voz del That Señor. means they hear and they obey the voice of the Lord. Pero los insensatos But the foolish people, escuchan they hear, y no hacen. but they do not do.
Esa es la diferencia. And that's the difference. Escuchan y no hacen. They hear the word, but they Por do más not que do. puedan decir yo soy cristiano, And they can say, I'm a por Christian. más que puedan decir yo estoy yendo a la And they iglesia, can say, I'm going to por más church. que digan yo estoy yendo a la And célula, they can say, I'm going to cell group. pero tienes que hacer But you need to do lo que Dios te está diciendo. what the Lord is saying. Ahora hay diferencias. But there's differences. El sensato y el insensato, The wise and the foolish man, ambos escuchan la palabra del they Señor. both hear the voice of the Lord. Cuando yo estoy aquí parado enfrente de ti When I'm standing here before you, y te digo el Señor te dice, and I'm saying to you, the Lord says, tú estás escuchando, ¿no es you're cierto? hearing the word. Ahora puede ser que haya insensatos y sensatos aquí But en medio de nosotros. it can be the case that there is foolish people here and there are wise people Pero la amongst us. diferencia entre estos dos But the difference between both of them es que el sensato escucha is that the wise man hears the word, y el insensato no lo hace. but the foolish man doesn't do it. Pero hay una consecuencia de esta acción. But there's a consequence to these actions. El sensato escucha The wise man hears, y al escuchar and as he hears, sigue el consejo del Señor. he carries on and Por does lo the tanto, advice of cuando the Lord. vengan los problemas, So when problems arise, como dice la palabra as aquí, the word says, cuando vengan lluvias, when rain comes, cuando venga todos los problemas del enemigo, when winds and all the problems of the enemy come, la casa del sensato va a permanecer en pie. the house of the wise man will stay standing. A diferencia del insensato, But in comparison to the foolish cuando man, vengan esos problemas, when those problems arise, todo lo que tú has construido everything that you've built, se va a caer. all of those things will Así fall dice down. la palabra del Señor. As the word of the Lord Dice, says. y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. It said, and it fell, and great was the fall of it. Pero hay algo más en esa consecuencia de caer. But there are more things in the consequences of the house Dice, falling. viene ruina It says y that- escasez. Ruin and lack will come upon the house. Cuando tú no obedeces la palabra del Señor, When you do not obey the voice of the Lord, puede ser que lo escuches, you can hear pero it, no obedeces la palabra but del you do not Señor, obey the voice. entonces dice que su casa caerá It says that their house will fall, y será grande la ruina. and great will be the ruin. Hay ruina. There was ruin, Y de eso precisamente hoy quiero hablarte, and that's what I want to de speak la about ruina. today. Acompáñame a Jueces 6, About desde el the ruin. versículo 1. Follow me to Judges 6 from verse 1. Vamos a ver aquí a los amalecitas Here we're going to see the Amalekites que tipifican o representan that represent un espíritu de ruina y de escasez. the spirit of ruin and lack. La palabra del Señor dice en Jueces 6:1, The word of the Lord says in Judges 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. E hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban y acampando contra ellos, destruían el fruto de su tierra. Más adelante dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Este espíritu de ruina y de escasez the spirit of ruin and lack que se posesiona en nuestros hogares that takes possession in our homes. ocasiona eso. It brings this. Puede ser que tú trabajes de sol a sol, It may be that you may work from night till noon, pero al final del mes but at the end of the month, no te va a alcanzar el dinero you still do not have enough money. y vas a estar en la misma situación que yo me encontraba And you'll be in the same situation that y I was con in, el mismo cuestionamiento, and with the same diciendo, questions, Señor, ¿por qué? saying, Lord, why? Señor, ¿por qué? Why, Lord? Te voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. Cuando yo vine, aquí estaba cantando el hermano, When I was here, the el brother que was ganamos singing, en la pesca, ¿se acuerda? ¿Dónde está? the brother that we, Ahí está, venga, yo no sé su nombre. ¿Cuál es su nombre? Joel, venga, por favor. Yo cuando lo vi cantar se regocijó mi corazón realmente porque When I se heard lo him ganó en sing- una pesca. ¿Se acuerda? Él ganó, creo, el concurso de karaoke. My heart- Salió segundo. my heart Y verlo rejoiced. aquí gozándose en el Señor, digo, wow, Señor, Because he qué won a lindo. competition in a Gracias. catch that we Así had. que lo voy a tomar a él como so ejemplo. I'm going to take him as Ok. an example. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. We are soul, spirit, and body. Yo te acabo de decir que cuando tú no escuchas
cuando escuchas la palabra del Señor, when you hear the voice of the Lord, pero no la pones por obra, but you don't put it into practice, entonces el espíritu de escasez y de ruina the spirit of lack and ruin viene y mora en tu casa will come and live in your home, y destruye todo lo que tú has and it will construido. destroy everything that you've built. Nosotros somos alma, cuerpo y But we espíritu. are body, soul, and spirit. Mira cómo hace el enemigo. But look what the enemy does. El enemigo viene The enemy will come como león rugiente buscando a quien devorar. like a lion looking who to devour, ¿Y a quién busca devorar el enemigo? and looking who to work the enemy. Principalmente a los cristianos, But he will look for the Christians porque a esos son primarily. los que los cristianos le damos problemas al enemigo, ¿no Because es the cierto? Christians are those who cause problems to Entonces the lo que él enemy. quiere es derribar, So what he wants to do is bring derribar al hermano. down the brother. Entonces, alma, cuerpo y espíritu. So his body, soul, and spirit. Entonces tú tienes que construir muros de protección So you need to para construct que los dardos del enemigo walls no of entren a tu protection casa. so that the darts of the enemy will not come into your home. Entonces yo voy al área del espíritu del hermano So I'm going to go to the spirit of the brother. y me doy cuenta que el hermano And I find out that the brother, sí escucha la palabra he del Señor, does hear the voice, the word la of the pone Lord. por obra He does put it y into está practice. cimentado en la roca que es Jesucristo. But he stood on the rock that is ¿Cómo hace Jesus eso el Christ. hermano? And how does he do that? Escucha la voz del Señor. He hears the voice of the Lord. Espiritualmente dice, no dejéis de orar como tenéis, no dejéis de congregaros como tenéis por costumbre, dice la palabra del It Señor. says, do not stop congregating as you Entonces have el by hermano se custom. está congregando. So the brother is congregating. Orad en todo tiempo, dice la The palabra del word Señor. says pray at all times. Entonces el hermano está escuchando And y the brother está is, haciendo. and the brother is hearing and he's Entonces doing. cuando yo le lanzo un dardo del enemigo, So when I let go of a dart of rebota the enemy, en ese muro de it protección. bounces off that wall que of él ha protection levantado. that he has lifted up. Entonces el enemigo sigue dando vueltas buscando But the enemy will keep going cuál around es la looking debilidad de este varón. to see what his weakness is. Qué muro está blando para entrar. Which wall is most weak so he can go Entonces through it. él ve que espiritualmente no puede llegar a él. But he sees that spiritually he hacerle can't daño. get to him, to do him Entonces se harm. va al segundo piso. So he goes to the second floor. Ahí está su alma. And there's his soul. En el alma están nuestras emociones, ¿no es In our cierto? soul is our emotions. Y ahí también nos damos cuenta, And then we find out, el enemigo se da cuenta the enemy finds out, de que el hermano también está construyendo muros de protección ahí, that the brother is also building walls of protection ¿Por in qué? those areas. Why? porque podemos ver los frutos del Espíritu Santo Because we en can see su the vida. fruits of the Holy Spirit in his life. El gozo, Joy, la paz, la Peace, paciencia, la patience. benignidad, ¿no es cierto? Amen. Un espíritu de templanza tiene el hermano ahí. Entonces el enemigo no puede entrar. so the enemy can't go in. El hermano ha aprendido a perdonar, The brother has learned to ha forgive. aprendido a tener amor. He's learned to have love. Entonces el enemigo quiere entrar por esa área So the enemy wants to go in through that y area. ve que él ha construido muros de protección. But the enemy has seen that he's Entonces built no walls of puede protection. entrar el enemigo So he can't go in. y continúa buscando So he'll continue y to se va a look. su cuerpo. And he goes to his body. En nuestro cuerpo están las cosas materiales And, también, ¿no es and in our cierto? body, in our flesh is the Todo lo material que el things. Señor nos ha dado. Everything that the Lord has given us. Entonces comienza a ver qué muros de protección el hermano And he begins to see what walls of protection the brother levantado has. What has he lifted up para proteger su finanza. to protect his finances? Y entonces toca la pared And he touches the wall y se da cuenta que está blandita. and he finds out that the wall is very weak. ¿Por qué? Why? Dicho sea de paso, ¿sabía usted que entre el 80 y el 85% Did you know that between 80 and 85% de los cristianos of Christians en el mundo in the world, no diezman regularmente, no ofrendan regularmente? they do not give their tithes and offerings regularly? ¿Sabía que usted que solamente entre el 10 y el 15%? Did you know that only between ¿Lo the 10 hacen? and 15% do it? Entonces viene el hermano, So the brother comes, the enemy el comes, enemigo. the enemy comes, Entonces toca esa área and he touches that y ve area, que está hablando. and he sees that it's weak. Y entonces dice, este hombre escuchó la palabra del Señor. En Malaquías 3:16 dice, venid y dejad el diezmo al alfolí, It says that the brother did hear the word. haya alimento en mi In casa, Malachi 3:10 it says, bring y yo the whole reprenderé tithe al into the devorador por storehouse, ti. and I will rebuke the enemy for you. yo reprenderé al devorador I por will ti. rebuke the enemy for you. Se lo repito, yo reprenderé al devorador por ti. I will rebuke the devourer for you. Pero solamente escuchó y no puso por But the obra. brother only heard the word and didn't put it Por lo into tanto, practice. ese muro de protección So that wall of protection está blandito. is weak. Entonces, ¿qué hace el enemigo? So what does the enemy do? Envía el espíritu de ruina y He de sends the escasez spirit of ruin and y lack, entra a la casa and he goes into the y house, destruye todo lo que el and he hermano destroys everything that ha the hecho brother has caer. built. Destruye todo. He destroys everything.
Les decía yo que entre el 80 y el I 85% was saying that between the 80 and de los 85% cristianos of tenemos Christians, problemas económicos. we have economic problems. Entre el 30 y el 35% And between 30 and 35%, llegan a separarse a causa de esos problemas económicos. they leave the church because of those problems. O sea que no solamente estamos hablando de dinero, So we're not only talking about money, sino estamos hablando de vidas destruidas, but we're talking about lives that are familias destroyed, destruidas, families that are de destroyed, hijos sin padres, children que without se van a la parents, drogadicción, that go to que drug se van al addiction, alcoholismo, that go to de alcoholism, niñas que se van a vivir con familiares, children, que, daughters that go to live que with son family members, maltratadas, que son violadas, that are niños raped, también. children as well. Entonces todo esto, lo que él ha construido el hermano, los destruye el enemigo. So everything that the brother has built, the enemy comes and Ahora destroys. tú te das cuenta por qué es tan importante So now do you understand why it's so es important escuchar to hear y poner por obra la palabra del Señor. and to put into practice the Porque word no of the importa Lord? que estés parado en la roca, Because if you're stood on the rock, pero si no pones por práctica lo que Dios te está but if diciendo, you don't put into practice what the Lord entonces says, vas a entrar en esa categoría So del you- insensato. you're going to enter into that category of the foolish people. Y eso yo no entendía. And that's why I didn't Por understand. eso yo vivía mucho tiempo. Gracias, Santo. Dios te bendiga. Démosle un aplauso al hermano. Amén. Por eso yo todo el tiempo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? That's why I always said, Lord, why? ¿Por qué tantas cosas me pasan? Why are so many ¿Por things qué si happening yo to te me? sirvo? But why if I serve ¿Por qué, Señor? you? Why, Lord? Y el Señor un día me confrontó y me dijo, And one day the Lord confronted me and said, tienes que poner por obra, you need to put into practice. tienes que poner por obra You lo need que to tú put into estás haciendo. practice. El Señor nos está hablando todo el tiempo. And the Lord is always El speaking Señor to nos us. está hablando. The Lord El is Señor speaking tiene to us. grandes planes para He nosotros has como great plans iglesia. for us as a church. Yo te decía, estoy seguro que vamos a comprar un templo I am assured that we will buy a y el temple. dinero está en medio de And the nosotros. money is with us. Pero nosotros tenemos que saber administrar ese dinero, But we need to know how to cosa que administrate that cuando money. nosotros demos para el templo So when we give to the no temple afecta a fund, nuestra economía. it doesn't affect our Tenemos que balances. aprender nosotros We need to a learn manejar, to manage, a ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos to ha be dado. good stewards of the Hermano. money that the Lord has given us. Amén. ¿Sabes? Ahora lo que tenemos que hacer es reprender ese espíritu. So what we have to do now is rebuke this spirit. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en la misma situación que I mí. don't know how many of you have been in the Yo same no sé cuántos de ustedes situation. están ya cansados de esa situación. I don't know how many of you are now tired Yo no of that sé cuántos de situation. ustedes están cansados de decir, y ahora que viene Navidad, ponerse a pensar cuánto va a costar el regalo de mi hijo. I don't know how many of you are tired of thinking and worrying about how much your children's presents O in cómo Christmas voy are a pagar going to esta deuda. be, or how you're going to pay a debt, O cómo voy a terminar el mes. or how you're going to finish off the month. Yo cuando entendí esto, When I understood this, sabes, me dio rabia. I was angry. Me levanté I stood y up comencé a reprender al enemigo. and I began to rebuke Comencé the a enemy. reprender al enemigo. Le dije, de hoy en adelante tú no vas a hacer más. And I said, from this day onward, you're no longer going to be able to. Tú no vas a hacer más nada en mi economía. You're not going to do anything En in mi my finances, familia. in my family. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer primero. And that's what we need to do first of all. Reprender ese espíritu We de need escasez to y de ruina rebuke that spirit en of medio de lack nuestra in familia. our families. Yo te pido 2 minutos, levántate. I just ask you for 2 minutes to stand to Levántate your ahí feet. donde tú estás. Stand there Y where you vamos a are. reprender ese espíritu de escasez. And we're going to rebuke that spirit Sabes, of a lack. mí me dio rabia lo que el enemigo me había quitado, porque incluso la felicidad me quitó. Porque cuando tú tienes problemas I económicos, was angry because the Lord took away my joy, because when you have financial problems, tú peleas con tu you esposa, fight with your spouse, tú tratas mal a tus you hijos, treat your children badly, tienes problemas en el trabajo, you have problems at work, problemas en tu salud, problems with your health, problemas con el Señor. problems with the Lord. Y yo dije, basta, ya no quiero más de eso. And I said, Lord, I don't want more of that. Espíritu de escasez, te vas. Spirit of lack, leave Así me. que eso vamos a hacer esta So that's tarde. what we're gonna do this Vamos a afternoon. reprender el espíritu de We're escasez gonna hoy día. rebuke that Yo no spirit sé of en qué lack. situación tú has estado, I don't know what pero situation you're in. esta tarde yo te animo But a this que evening, levantes en I encourage you autoridad, to stand up in a que te authority. levantes en la autoridad que el Señor te ha To dado stand up with y the comienzas a authority that the reprender Lord has conmigo. given you, and No begin esperes to que yo te rebuke guíe the en enemy. oración, Don't sino let me guide levántate you, con but esa stand autoridad up que el Señor with te ha this dado opportunity y that the comienza a Lord has given reprender you, todo and espíritu begin de to escasez de tu rebuke vida. any spirit of Comienza a lack. decirle, Begin to say espíritu to de him, escasez, spirit of lack, espíritu de ruina, spirit of ahora ruin, te vas de I mi cast vida, you out right ahora now. te vas de You mi vida. leave En right el now. nombre de In Jesús the de name of Nazaret, te Jesus. ordeno que sueltes mi familia. Let go of my family.
family. Suelta mis Let finanzas go en el of my nombre de finances Jesús de in the Nazaret. name of Jesus. Suelta mis finanzas Let en el go of nombre de my Jesús de Nazaret. finances in the name Suelta of Jesus. mi familia, mi padre, mi madre, mis hijos. Let go of my parents, my siblings, and my family. Y declaramos en el nombre de And we Jesús de Nazaret declare in the name of Jesus que estás atado y echado that you fuera are de nuestras let go vidas. and binded from Y de my hoy en family. adelante declaramos que no hay más escasez en nuestra And vida. from this day onwards, there's no more lack in my family. Que no hay más escasez en There nuestra is vida. no more lack in my life. Decláralo con convicción. Declare it with Levántate con conviction. esa autoridad Stand y up con with ese authority, poder que el with Señor that te ha dado. power that the Lord has Y given you. reprende al And enemigo. rebuke the enemy. Reprende al enemigo. Rebuke the Reprende enemy. al enemigo porque el Rebuke the enemigo te enemy. tiene que devolver todo lo que te ha robado. Because he has to give 7 back to veces you te tiene que everything devolver that he todo lo que stolen te ha from you. robado. La Sevenfold. felicidad, The joy, la salud, health, las finanzas volverán a la finances, he will iglesia. give back to Lo you. declaramos en el We nombre de Jesús de declare it in the Nazaret. name of Jesus. Si tú lo crees, levántale un fuerte aplauso al If you Señor. believe it, give the Amén. Lord a big hand of praise. Aleluya. Hallelujah. Toma asiento. You may be seated. Ahora está más livianito, ¿no es cierto? Are you a bit lighter now? Ya no hay peso. Now there's no more weight or burden on your back. Ese espíritu de escasez se ha ido. That spirit of lack has gone. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Now what do we need to do? Es la pregunta del millón. ¿Qué tenemos que That's hacer? the $1,000,000 question. What do we have to do? Construir muros de protección. Build walls of protection. Tenemos que construir muros de We need to protección. build walls of ¿Cómo protection. construimos muros And de how do we protección? build them? Escuchando Listening y poniendo por obra la and palabra del putting into Señor. practice the word of the Lord. Y poniéndonos sobre la roca que es And Jesucristo. standing over that rock that is Jesus Christ. Escucha Here y pon por obra la palabra del and put Señor. into practice. Porque si no, otra vez ese enemigo va a venir. Because otherwise the enemy La will palabra come. del Señor dice The que word of God says se va y vuelve y ve que la casa está vacía y limpia, that he goes and he comes back, and when he sees that the house como is ahora está tidy, nuestra casa. as our house is tidy Porque now, todo ese espíritu se ha ido con Because- todos los otros because espíritus all those que spirits traía consigo. all those spirits have left with all the other spirits that, Ahora brought, that he nuestra brought casa with está him. limpia. And now our house is clean and tidy. Tenemos que cuidar que el enemigo no vuelva a entrar nuevamente a And esa we need to casa. take care that the enemy doesn't come once again into our houses. Entonces el enemigo va a ver que esa casa está limpia And if the enemy sees that the house y is vuelve y tidy, busca otros 7 más he will go and bring seven peores more, que él worse than he is. y vuelve y quiere entrar nuevamente a la casa. And he will come back wanting to go back into your ¿Qué home. tenemos que hacer nosotros? And what do we need to do? Construir muros de protección. Build walls of protection. Construye muros de Build protección. walls of protection. Yo te decía al principio, el Señor nos está I moviendo was saying to you that the Lord is como moving iglesia as a church en este sentido. in this way. El Señor está trayendo gente The Lord is bringing que people está preparada en esta área. who are prepared in this El area. Señor nos está poniendo en contacto con The organizaciones Lord is putting us in contact with organizations que están manejando esta área. that are managing these Hace 2 areas. semanas hemos asistido a unos cursos 2 weeks we've gone to some courses donde enseñan a los cristianos where they teach a Christians salir de las deudas y de la pobreza. to get out of debt and poverty. Ahora, ¿cuál es el propósito del But Señor? what is the purpose of the Lord? Porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros Because the Lord has great things y for tenemos us. que prepararnos. And we need to prepare ourselves Tenemos que prepararnos We para need to prepare lo que Dios ourselves quiere hacer for con what the nosotros. Lord wants to do with No us. solamente espiritualmente, Not only spiritually, pero también en el área but financiera. also in the financial Tienes que areas. construir. ¿Y cómo construimos muros de protección? And how do we build walls of Tenemos que protection? ser prácticos en este sentido. We need to know how to do these things. Te voy a dar algunas pautas. I'm going to give you some tips. El primero, esfuérzate y sé valiente. The first one is to ¿Qué work estamos hard and be haciendo ahí en courageous. Josué? Nos dice, esfuérzate. Estamos escuchando la palabra del Señor We're hearing the y lo voice of the estamos Lord, poniendo por and we're obra. putting it into practice. ¿Por qué? Why? Te voy a leer algo en Proverbios 24, 30, 34. I'm going to read to you something in Proverbs 24, 30 to 34. La palabra del Señor dice, tómalo en tu corazón, tómalo como un consejo de Take parte it del into your Señor. heart and as an advice on behalf of the Lord. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del falto entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto la faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Mira qué dice el Señor. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado.
tenemos que esforzarnos y ser valientes. We need to be courageous. La palabra del Señor dice que vendrán lluvias, The word of the Lord says that rain will come. vendrán problemas, Problems el will come. enemigo lanzará dardos The enemy will bring en contra de darts los to our muros de lives protección que tú estás against those levantando. walls of protection of our homes. Y el Señor dice, levántate, And the Lord is que saying yo to you, estoy stand contigo, up because I am with you. esfuérzate, Be sé strong, valiente, be courageous. lleva un registro de tus actividades económicas. Have a routine with your economic activities. Muchos de nosotros llevamos mentalmente, Many of us in our y minds, eso no está bien, porque el we have Señor problems nos in our llama minds and a that's not right. excelencia. Because the Lord takes us to excellence. El Señor dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. The Lord says that if in the little you are faithful, in the I'll put Entonces you in the nosotros much. tenemos que ser eficientes en So we lo need to poco que be el Señor nos ha efficient in dado. the little that the Lord has given No us. podemos tomar decisiones económicas solamente con un cálculo mental. We cannot take economic Tenemos que decisions. tener un registro. with Tenemos que ser más prácticos en We este cannot just sentido. take quick economic decisions, but we need to be more practical. Tienes que entender que eres una sola persona con tu esposa. You need to understand that you are one Los person dos with your deben wife. tomar You decisiones need to both make a en base decision a los registros y egresos que tú tengas. based on the money that's coming in together in your household. Cambia tu manera de tomar decisiones económicas. Change the way you make economic decisions. Planifica si tienes planes y metas financieras. Plan your money and plan your year if you have plans for the Sabrás a future. dónde estás dirigiéndote. When you make these plans, you'll know in which way you're going. Define tus prioridades. Define which are your priorities. Reconoce los gastos de lujo y de necesidad. Recognize which are the costs of your luxury items Disminuye gastos and innecesarios. those that you need, and cast out any of those costs that Ser are not responsable needed. con el mantenimiento de los bienes que Dios te ha dado. Be responsible with the things that the Lord has given you. Y como estos consejos que yo te doy, And with these points that Hay I have muchos. given you, there are many more que nos ayudan para construir muros de protección. that can help us to build walls of protection. Yo te decía, yo ya estoy cansado. And I was saying to you, I Yo was decía, tired. yo ya estoy cansado, ya no quiero más, I Señor. was saying, I don't want any more, No Lord. quiero más estar preocupado por cuánto más necesito. I don't want to be worried for knowing how much more will Pero I está need. en tus manos. But it's in your hands. El Señor está poniendo la sabiduría y la inteligencia para que tú puedas manejar esto. The Lord has given you wisdom for you to manage Está en this. ti It's in you, que puedas dar ese paso de fe. so that you can take that step of faith. La palabra del Señor dice que sin fe, The word says that without faith, la fe sin obras es muerta. the faith without works is dead. Entonces tienes que escuchar So you need to hear y hacer. and do. Si hay algo que yo quiero regalarte esta If tarde, there's something I want to give to you es tonight, esto que se te quede en tu mente. let this be in your mind. Escucha la palabra del Señor, Hear the voice of the Lord ponla por obra and put it into y practice párate en la roca. and stand on the rock. Escucha la palabra del Señor, Hear the voice of the Lord, ponla por obra put it into y practice párate en la roca. and stand on the rock. Hoy hemos reprendido el espíritu Today de ruina y we escasez. rebuke the spirit of Ese espíritu lack, nunca más debe volver and a that nuestras spirit shall familias. never come back into your homes. Nunca más debe volver a Never nuestras will it familias. come back to your homes. Pero está en ti But it's in your hands, que lleves una verdadera mayordomía eficiente. so that you can be good stewards of your homes. Amén. Una Amen. verdadera mayordomía eficiente. A good, efficient stewardship of your finances. Al principio yo vi unas manos levantadas de personas que vienen y nos visitan por primera vez. At the beginning, I saw hands raised of people who were here for the first time. Probablemente lo que hayas escuchado Maybe what you've heard today, haya tocado tu corazón. maybe that's spoken to your heart. Y ese es el deseo del Señor. And that's the desire of the Lord. Para eso el Señor te ha traído aquí. And that's why the Lord has brought you Para today. eso el Señor ha escogido este día, este momento, esta That's- gente, este lugar, That's why the Lord has chosen every person in para this traer place paz a tu vida, to bring peace to your homes, para traer paz a tu to bring corazón. peace to your heart. Aquellos que están construyendo sin el Señor, Those people who are building without the Lord, cuando fracasan, when you fail, no tienen paz. they have no peace. Se suicidan, They commit se suicide, divorcian, they divorce, hay estrés, hay enfermedad. there's stress and sickness. Pero aquellos que construimos y edificamos en el Señor, But those of us who build and edify on la the Lord, paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento the peace of the Lord which surpasses all está en understanding nosotros. will be within us. No importa la circunstancia,
It doesn't matter what que circumstances estemos pasando, that we may be going through. pero sabemos que el Señor está en control We de know that todo. the Lord is in control. Sabemos que el Señor está en control We de know that todo. the Lord is in control. Y si tú quieres que el Señor tome control de tu vida, And if you want the Lord to take si tú control quieres of your life, recibir esa paz que sobrepasa todo and if you want to entendimiento, receive that peace that yo te surpasses invito a all que abras tu understanding, corazón esta tarde al I Señor. invite you to open your hearts to Yo te the invito a Lord. que le digas al Señor, I invite you to say to the Lord, toma control de mi vida, take control of my life. toma control de mis Take finanzas. control of my Si finances. tú estás aquí por primera If you are vez, here for the first te time, invito a que hagas esta oración I invite you to conmigo. do this prayer Invito también a la iglesia que la hagamos and todos. the whole Amén. church to do it. Inclina tu rostro ahí donde tú estás Bow your heads there where you are y dile, Padre, and say, Lord, gracias Señor. thank you. Gracias Padre porque en este tiempo Thank you because in this time he escuchado tu voz, I've Señor, heard your voice, Lord. y quiero entregarte mi vida. And I Señor. want to give you my life, Lord. Tu palabra dice, Your Señor, word says, Lord, venid a mí todos los que están cansados y angustiados y Come. yo os haré descansar. come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Y yo estoy aquí, Señor, I am here, Lord, para entregarte todos mis problemas. to give you all of my problems. Lo entrego a ti, I Señor. give them to you, Lord. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Perdona por todos los pecados que he cometido, Forgive Señor. me for all of my sins, Lord. Te acepto, mi Jesús, como mi Señor y mi I Salvador. accept you as my Lord and Savior. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father.